Listo. Buenas tardes, compañeros, estudiantes, aprendices. ¿Cómo están todos? Catherine, demás compañeros, bienvenidos a nuestra segunda sesión virtual. Bueno, nos encontramos aquí hoy 26 de julio, ¿listo? Con esta invitación que les compartí, o con la última invitación que les realicé a través de la opción de anuncios. Permítanme, habilito aquí la opción de aprendiz. Entonces, eh, en este último anuncio que les compartí a ustedes, invitándolos a realizar la evaluación. Recuerden que para realizar la evaluación, pues sencillamente se dirigen al menú de herramientas, aquí en los botones del menú izquierdo, en la opción evaluaciones, ¿vale? Y en evaluaciones, pues van allí a la opción donde dice presentar evaluación. Entonces, como les digo, es una evaluación con temas referentes a lo que se está trabajando en este nivel 3 del curso English.Works. Para este caso, el código 2798090 tiene una duración de 30 minutos, ¿listo? Pero ¿qué es lo interesante? Pues, o sea, no solamente miren que pasaron o realizaron el examen allí satisfactoriamente, si de pronto tienen algún inconveniente o de pronto no alcanzan a obtener ese puntaje, recuerden que la nomenclatura para esas calificaciones es aprobado y no aprobado, solamente esas dos. Aprobado es una A y no aprobado es una D. Entonces, si obtienen una A, quiere decir que aprobaron el examen, la evaluación, y pues pueden continuar con otras. Bueno, muy bien. Bueno, pido disculpas. No sé qué tuve algún inconveniente aquí en pérdida de conectividad y lo que les decía, ¿no? Nuevamente. Entonces recuerden aquí en ese último anuncio que se les compartió, tanto aquí en la opción de anuncios, para invitarlos a realizar la evaluación. ¿Listo? Recuerden, tienen varios intentos. Si de pronto no pueden aprobar el primer intento, pues van a tener varias formas allí para poderla realizar. ¿Listo? Si de pronto exceden ya ese número de intentos, pues me escriben a través de mensajería interna y yo con mucho gusto les habilito más espacios o más intentos para que puedan realizar y aprobar esta evaluación. ¿Listo? Entonces aquí, pues como les decía, pues nos encontramos ya, bueno, hoy finalizamos ya la segunda semana de este interesante curso y nos encontramos ya realizando, pues, esa segunda sesión virtual. Aquí también les comparto los temas que se proponen a través de la opción de contenido del curso. ¿Listo? Entonces aquí está la ruta para que puedan llegar allí a ese contenido del curso que es esencial, son como los componentes formativos, son cursos muy interesantes, muy interactivos que desarrolló
un equipo, un gran equipo del SENA con información de temas gramaticales, diferentes habilidades que se pueden ir eh, practicando allí, ¿vale? Entonces, son estos tres componentes formativos que muestro aquí en esta imagen, en esta pequeña imagen que está allí, y pues la ruta, ¿listo? Entonces, allí esa información es para que ustedes puedan ampliar mucho más su vocabulario, su conocimiento, y puedan ponerlo en práctica en las evidencias que se solicitan. ¿Listo? Los temas que vamos a trabajar ahora, en el espacio de hoy, vamos a trabajar el there is, there are y el presente simple. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar allí. Entonces, voy a proyectar eh, el primero, que es el uso del there is, there are. ¿Listo? Por favor, me indican si están viendo mi presentación. Debe decir allí there is, there are. Ok, muy bien. Bueno, entonces el uso del there is y el there are. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizamos there is y cuándo utilizamos there are? Entonces, so we use there is, there are when something exists or doesn't exist. Es decir, cuando algo existe o algo no existe. ¿Listo? Algo o alguien. Entonces recuerden, algo existe o no existe. Es decir, lo conocemos en español como el hay, el haber. ¿Vale? Hay o no hay algo o alguien. Entonces, la manera afirmativa para utilizarlo es el uso del there is. Permítame, aquí voy a colocar aquí un color para poder resaltar mucho mejor. Listo, entonces there is. Entonces utilizamos there is, en este caso en la primera opción, más un sustantivo en singular. Entonces recuerden los sustantivos en singular. ¿Listo? Carro, libro, casa, computador, eh, una persona. Listo, solamente un sustantivo, algo o alguien en singular. Entonces para ello utilizamos is. Eso recuerden que aquí vamos a utilizar el there is y el there are solamente cuando nos referimos a algo que es singular o plural. Esas van a ser los dos verbos. Recuerden que el is y are son verbos, o sea, que se componen o que componen el verbo to be. Entonces, esa sería la forma para la manera afirmativa. There is más un sustantivo en singular. Si ella requiere utilizar un sustantivo en plural, pues ya no is no funciona para ello. Entonces, allí utilizamos there are. Entonces, por ejemplo, si va a decir carros, entonces hay 5 carros en el parqueadero. Entonces, como son carros, es un sustantivo y es plural, pues el que vamos a utilizar es there are, ¿listo? Más ese sustantivo en plural. Entonces, ya sabemos que car en singular es car, el plural, pues le agregamos una S, en este caso para el sustantivo plural, ¿vale? Entonces, existen unas reglas para los sustantivos. En algunas opciones agregamos S, en otras IS, bueno, depende de las reglas pues, que se requieran allí para crear ese plural, ¿vale? Y otra opción con el uso de there is es cuando hablamos de los sustantivos incontables. Sustantivos incontables, también palabra lo dice, son cosas que no podemos contar. Esto, por ejemplo, como el agua, entonces sustancias líquidas, sentimientos. Entonces, por ejemplo, si yo digo hay agua en el vaso, pues no sé realmente la cantidad. Entonces, la palabra agua es un sustantivo que es incontable, ¿vale? Arena, harina, las nubes del cielo. ¿Eso? El pan. Entonces, hay sustantivos que son incontables. Pero recuerden que esos sustantivos incontables se pueden volver contables o los podemos volver contables cuando utilizamos unidades de medidas o recipientes. Entonces, por ejemplo, si yo digo hay agua en el vaso, es un sustantivo incontable. Porque no sé la cantidad, no sé con exactitud cuánto líquido o cuánta agua hay allí. Pero puedo utilizarlo, puedo volverlo o convertirlo contable con unidades de medida. Entonces yo puedo decir hay un litro de agua en la botella. ¿Listo? O hay 10 libras de harina. Entonces, ese sustantivo incontable se vuelve contable ya con unidades de medida, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos unidades de medida, pues ya sabemos que es plural, pues aplica are y no is.
Eso para que por favor tengamos en cuenta. Entonces vamos a ver algunos ejercicios allí o ejemplos para ir entendiendo más el uso del there is y el there are. Entonces, por ejemplo, there is a new cell phone on the table. Entonces, hay un nuevo celular sobre la mesa. Ok, hay un nuevo celular sobre la mesa. Entonces, para decirlo de esa manera, pues, there is. ¿Listo? ¿Por qué utilizamos is y no are? Porque estamos hablando solamente de un objeto. ¿Vale? En este caso estamos refiriendo a ese celular. Es solamente un sustantivo, es algo. Y es singular. So, there is a new cell phone on the table. Entonces, hay un nuevo celular sobre la mesa. ¿Listo? Aquí estamos viendo ejemplos con el uso de there is con sustantivos contables en singular. Muy bien, siguiente. Bueno, vemos aquí que hay niños, 3 niños, ¿vale? Recuerden que el sustantivo correcto es children. Children, que significa niños en plural, es decir, hay tanto hombres o niños masculino o femenino, ¿vale? Niños y niñas. Entonces, para la palabra correcta, el sustantivo correcto en plural es children. Si de pronto en esta imagen pudiéramos visualizar 3 niñas, pues podremos utilizar children o podremos utilizar girls, ¿vale? Pero children nos sirve tanto para masculino y femenino también, ¿listo? Entonces children es el plural, el singular de children es child, ¿listo? Esa sería la forma singular de children. Entonces child es singular, me refiero a un solo niño o a una sola niña, child. O también boy o girl. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero utilizar o qué es lo que quiera expresar dentro de esa oración con el uso del there y there, pues así compongo el sustantivo, ¿vale? En este caso estamos hablando de niños. Entonces, como hay 3 niños, pues ya no es is, porque is solamente para singular, utilizamos el verbo are, verbo to be are. So, there are 3 children. Eso, uno de los errores muy comunes es colocarle la S, children's. Es un error muy común, ¿vale? Entonces, child, uno. So, there is a child, for example. There are 2, 3, 20, 40 children. Entonces, esa es la forma, ¿vale? There are 3 children. Preguntas, por favor. Ok, listo, muy bien. Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí vamos a referirnos a un sustantivo, como les decía ahora, que es un líquido, ¿vale? En este caso, leche. Todo lo que sean líquidos, ¿listo? Sentimientos, amor, gustos, todos esos sentimientos líquidos, cosas que no se pueden contar, pues se conocen como sustantivos incontables, ¿vale? Siempre que nos vamos a referir a un sustantivo incontable, pues la forma correcta es referirnos siempre en singular. Eso para este caso es el uso del is. There is. There is some milk in the glass. Hay algo de leche en el vaso, no sabemos la cantidad. Pero si vamos a utilizar unidad de medida, ¿listo? Por ejemplo, vamos a decir, hay 500 mililitros de leche, pues ya cambia la oración, ¿no? Entonces ya no sería there is, sino there are 500 millimeters of milk, por ejemplo. ¿Listo? Pero si nos referimos directamente a ese sustantivo incontable, pues siempre vamos a hablar en singular. ¿Listo? Aquí utilizamos some, que significa algo de, o un poco de, algo de. So there is some milk in the glass. Hay algo de leche en el vaso. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, there is y there are, y siempre que nos referamos a sustantivos incontables, sin utilizar unidad de medida o demás, pues siempre viene en singular. Tengamos presente esta parte. Muy bien. Bueno, la forma negativa, simplemente como sabemos que es el uso del verbo to be, is y are, pues allí simplemente colocamos el not, ¿vale? Recuerde que aquí está la forma
en contracción. Entonces, there isn't or there is not, más la forma del sustantivo. Entonces, there isn't or there is not. Perdón, perdón. Entonces, recuerden, there isn't. Eso, there isn't or there aren't. Entonces, esas son las dos formas para utilizar la contracción. Muy bien, voy a cambiar aquí a esta parte que se escribe mucho más fácil. Por acá. This. So there is not es la contracción. Visto de la forma larga, ¿vale? Y la contracción sería there isn't. Okay, so there is not or there isn't. Recuerden, significan lo mismo, pero pues a la hora de pronunciarse cambia un poco, ¿vale? So there is not or there isn't. Esa sería la forma. Y para hablar, cuando nos refiramos a, vayamos a referir a sustantivos en plural, voy a colocarlo aquí enseguida. Ya sabemos es there are not. ¿Listo? Que es lo mismo que decir there aren't. Entonces, esa es la contracción. Isn't, aren't. Isn't, aren't. Ponerlo aquí en rojo para resaltarlo un poco mejor. Okay, so there is not or there isn't. There are not, there aren't. Simplemente colocamos ese not allí para decir que no hay, ¿listo? O que no existe. ¿Cómo diríamos? No hay 5 niños, ¿listo? Porque vemos en la imagen que hay 3. ¿Cómo negaríamos esa oración para decir no hay 5 niños? Entonces, vamos a colocar aquí el ejemplo. Por acá arriba. So, there are not, ¿listo? Que es lo mismo que decir aren't. There are not or there aren't 5 children. So there are not or there aren't 5 children. There are 3 children. Entonces, negamos, en este caso, no hay 5 niños, hay 3 niños. So there are 3 children. Es una forma de pues, hacer allí ese ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, there are not or there aren't 2 bikes. Bikes, el sustantivo es bike, ¿listo? El singular. Entonces, para este sustantivo singular, pues a la hora de pluralizarlo, simplemente le agregamos la S, bikes, cuando nos referimos a las motos. So there aren't 2 bikes, o sea, no hay 2 motos, o no hay 2 motocicletas. ¿Listo? Entonces, negamos, ¿y qué es lo que hay? Pues, so there are 2 cars. There aren't 2 bikes, there are 2 cars. Entonces, no hay 2 motocicletas, hay 2 autos, o 2 carros. There are 2 cars. Vemos que como estamos hablando aquí en plural, por eso utilizamos are. Uno de los errores muy comunes es que no, algunas veces no analizamos y pues simplemente colocamos aquí there is, y es un error muy común, estamos hablando en plural, ¿vale? Entonces recuerden, is para singular, tanto para sustantivos incontables o sustantivos en singular, y are siempre que nos vayamos a referir a sustantivos en plural.
Bueno, la forma interrogativa. Aquí simplemente como cuando vamos a hacer los ejercicios con el verbo to be, ¿no? Ejercicio de verbo to be interrogativo. Entonces simplemente cambiamos el orden del verbo to be. En este caso, is or are. So there is a cat on the chair. Entonces hay un gato, eso sobre la silla. ¿Cómo preguntaríamos? Pues colocamos, ubicamos primero el verbo to be. Entonces ese verbo to be lo ubicamos al principio de la oración. Entonces, bueno, is there a cat on the chair? Is there, ¿ves? Hay un gato sobre la silla. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues convertimos una oración afirmativa a interrogativa. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí, por favor? Pues la ubicación del verbo to be en este caso es, ¿listo? Si nos referimos a algo en singular o si es algo en plural. Entonces, are there cats? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que si nos referimos a algo en plural, pues ese sustantivo debe ir en plural, en este caso los gatos, ¿vale? En ese caso, como estamos hablando en singular en cats, pues va allí sin la S. En este caso, para el plural de gatos. Y otro que es muy importante es el signo de pregunta, signo interrogativo. ¿Listo? En inglés solamente se utiliza el signo interrogativo de cierre, es decir, al finalizar la oración. En español tenemos los dos. ¿Listo? El signo interrogativo de apertura y de cierre. En inglés solamente tenemos el de cierre. ¿Eso? Para inglés. Entonces, ese sería para español, el primero. Y el último, solamente cerramos con signo de interrogativo o signo de interrogación al final de la oración. Pero, ¿qué pasa si no lo colocamos? Pues sencillamente no es una pregunta. Entonces, gramaticalmente, si omitimos ese signo, pues la oración estaría mal. ¿Vale? Entonces, hay que eh, colocar ese signo de pregunta al final si es una oración. Muy bien. Bueno, entonces vamos a convertir esa oración ya, vamos a preguntar si hay un carro azul. ¿Listo? Como estamos preguntando solamente por un vehículo, ¿sí? Por un objeto en singular, vemos que aquí el sustantivo es car, no cars, ¿eso? Entonces ya sabemos que el verbo to be con el que debemos iniciar es is y no are. So, is there a blue car? ¿Hay un auto azul? ¿O hay un carro azul? En esta imagen, pues realmente no vemos ningún carro azul. Entonces, ¿cómo lo negaríamos? No, there isn't. Esa sería la forma, o una de las formas, para negar para dar respuesta a esa oración. There is, no, there isn't. O there isn't a blue car, que sería la otra forma, ¿no? So there isn't, bueno, colócalo por aquí. So no, there isn't, or there is not a blue car. So is there a blue car? No, there is not a blue car, or there isn't a blue car. Entonces, ¿hay un auto azul? No, no hay un auto azul. ¿Cómo podemos responder que hay dos carros, hay dos autos, o hay un carro rojo y hay un carro verde? ¿Eso? Haciendo esa respuesta, pues, a esa pregunta. ¿Is there a blue car? Entonces, bueno, vamos a colocarlo por aquí, vamos a ver si se alcanza a ver. Por aquí voy a ponerlo. Y voy a cambiar ese color. So, no, there isn't. Entonces, vamos a afirmar que hay un carro rojo y hay un carro verde. So, there is a green car and a red one, or a red car. Okay, so there is a green car and a red car. ¿Listo? Entonces, hay uno verde y uno rojo. Entonces, de esta forma podemos también, sería otra forma de responder a esa pregunta. Is there a blue car? No, no hay un carro azul, hay un carro verde y un carro rojo. Esa sería otra forma también de dar respuesta. Muy bien. Bueno,
Are there 10 fingers? Entonces, ¿hay 10 dedos? Eso, fingers, significa dedos. ¿Vale? Si fuese solamente un dedo, pues omitimos, ya saben, la S, finger. Eso, finger, fingers. So, are there, como estamos hablando en plural, 10 dedos, por eso utilizamos el verbo to be are. So, yes, there are 10 fingers. ¿Listo? Sí, hay 10 dedos. ¿Vale? Refiriéndonos a los dedos de la mano del niño. De esa forma, pues, damos respuesta allí. ¿Listo? Ok. Y pues tengamos en cuenta eso, que son las contracciones. Entonces, there is, vamos a poner por aquí, there, there's, there is. ¿Listo? Es otra forma también a la hora de pronto no confundirnos cuando vayamos a hablar. ¿Listo? De pronto que escuchamos there's. ¿Listo? Es la forma corta o la contracción there is, there's. There's a baby, there's a car, there's a blue car, there's a cell phone on the table. O podemos decir there is a car, there is a red car, there is a cell phone on the table. There's not. Esto es otra forma también de contraer. There's not or there isn't. Entonces, es otra manera de hacer contracciones. Es para que tengan en cuenta esa parte. There aren't. ¿Listo? Esa es la forma de contraer allí. Si ustedes ven, pues con there is hay varias maneras de hacer contracción, a diferencia del there aren't. ¿So? Sería there are not or there aren't para la forma en plural. Entonces tengamos en cuenta esas maneras de realizar las contracciones con el uso del there is, there are. Bueno, aquí hay un ejercicio, se los voy a compartir por el chat. Se los voy a compartir aquí por el chat para pues, cuando tengan el espacio, el tiempo, pues puedan realizarlo también. Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? Bueno, entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Simplemente tenemos aquí, vamos a completar la frase, ¿vale? Haciendo uso de there is, there are. Entonces, ¿qué es lo interesante o qué es lo chévere de esta actividad? Está la frase en español y aquí es donde debemos completar en inglés. Entonces, vamos a estar practicando y analizando, ok, cómo se dice esto en español y cómo se dice eso en inglés. ¿Listo? Entonces, aquí en este espacio es donde vamos a completar con lo que falte para pues, poder traducir esta oración. Aquí también vamos a encontrar pues un botón para escuchar, entonces nos va a ayudar también bastante para hacer o practicar el listening. ¿Listo? Entonces podemos escuchar y completamos aquí. ¿Listo? Si de pronto podemos hacer el ejercicio aquí, ya teniendo en cuenta lo que nos traduce la oración en español, pues podemos dar respuesta, ¿vale? Y damos aquí clic en comprobar, ¿vale? Si está bien o no. O podemos ir escuchando y podemos ir dando esa respuesta. Entonces dice, mira, look, hay un coche de policía delante de la universidad. Hay un coche. Entonces nos están diciendo, hay uno. ¿Listo? Singular. Recuerden que para sustantivos singulares, pues el uso es there is. So there is, porque me está indicando que dice un coche, un carro. Recuerden el uso del a y an, que significa un, uno o una. Entonces, son indicios de que se están manejando las oraciones o la oración en singular. Podemos también escuchar. Look, there is a police car in front of the university. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Que podemos escuchar las veces que sea necesario para ir educando un poco más el oído e ir analizando qué es lo que está diciendo allí. Look, there is a police car in front of the university. Y damos aquí clic en comprobar. ¿Listo? Nos dice que la oración o la respuesta que dimos está correcta. Damos clic en siguiente y pues vamos avanzando con el ejercicio. So, señorita Jones, hay algunos ejercicios que no entiendo. So,
Miss Jones, algunos ejercicios. Entonces, sabemos que los ejercicios, puntos, ¿listo? Ejercicios, cuando se refiere a oraciones o frases o algo que no sé, algunas actividades allí, entonces están hablando en plural, ¿vale? Ejercicios, exercises, exercise, exercises. Hay algunos ejercicios que no entiendo. Miss Jones, there are some exercises that I don't understand. Entonces, sabemos que para el plural es there are. ¿Listo? There are some exercises that I don't understand. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Listo? Ese es el ejercicio que quiero que, pues, cuando tengan el espacio y el tiempo, pues, puedan continuar con esa actividad, ¿vale? Entonces, ya se los compartí por el chat para cuando tengan el tiempo, pues, como les digo, puedan practicar. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería la presentación o la explicación del uso de there is, there are. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el uso, con la explicación del tema present simple. ¿Listo? El tema del presente simple eh, no es complicado, no es difícil, es solo tener en cuenta, pues, algunos puntos, ¿no? Algunos temas allí. Entonces, vamos a ver cómo, por qué y para qué o cuándo utilizamos presente simple. Bueno, entonces empecemos aquí. Entonces, podemos utilizar el presente simple para acciones habituales o cotidianas, que es lo que estamos realizando, nosotros estamos trabajando en este curso de nivel 3 de inglés, cuando hablamos de hábitos, eso de nuestras rutinas diarias. Entonces, para ello, utilizamos el verbo, el presente simple. ¿Listo? Entonces, acciones habituales o cotidianas que suceden con una cierta periodicidad. Entonces, por ejemplo, si todos los días me levanto a las 5 de la mañana y almuerzo a las 12 y voy al trabajo a las 8, pues es una actividad habitual, ¿listo? O cotidiana que tiene un tiempo estimado allí, ¿vale? Entonces dice, en este caso es muy común hacer uso de los adverbios de frecuencia. Entonces, hay adverbios de frecuencia como always, usually, sometimes, never, ¿listo? Esos adverbios de frecuencia 100% para usar o utilizar en presente simple. Entonces, por ejemplo, si todos los días me levanto a las 5 de la mañana, pues también se puede utilizar always, ¿listo? O si nunca me levanto a las 4 de la mañana, entonces, never, o algunas veces, o frecuentemente, o de vez en cuando. Entonces, esos adverbios de frecuencia nos van a servir para poder expresar esas oraciones en presente simple. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, I have breakfast every day. ¿Listo? Desayuno cada día. Recuerden que también puedo utilizar cada una de esas oraciones o esos, sí, esas descripciones haciendo uso de las horas también. Entonces, recuerden muy bien la preposición at. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I have breakfast at, for example, 7 a.m. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, desayuno a las 7 de la mañana. Entonces, la preposición, ¿listo? Esa palabra que nos ayuda, nos acompaña para referirnos a una hora específica es at. ¿Listo? Voy a resaltarla por aquí en color naranja. ¿Listo? I have breakfast at 7 a.m. Entonces, ese at significa a la 1, a las 2, a las 3, a las 11, a las 4, bueno, a la hora que yo vaya a indicar qué actividad realizo o no realizo. ¿Listo? Es la preposición at. Tengamos en cuenta esa preposición. Bueno, aquí otra, en la siguiente oración, donde está la joven jugando tenis. Entonces, she plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Es decir, es una rutina, es algo periódico. ¿Listo? Vemos aquí en el calendario que ella tiene marcado los días sábados aquí.
está en rojo, ¿no? Es decir, que es una rutina de ella, ¿vale? Es algo cotidiano. Entonces, para ello utilizamos presente simple. So, she plays tennis on Saturdays. Entonces, otra preposición que debemos tener en cuenta cuando nos vamos a referir a los días de la semana, ¿listo? Recuerden que aquí la preposición para las horas, para una hora específica es at. Para un día específico o días específicos de la semana, la preposición es on, aquí como aparece en la descripción de la joven que juega tenis los sábados. Entonces, por ejemplo, I have breakfast at 7 a.m. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo diríamos? Voy al cine. Voy al cine los miércoles. So I go to the cinema. I go to the cinema. ¿Listo? Y me voy a referir solamente a un día específico. ¿Listo? On, cuando voy a usar un día o algunos días en específico, ¿vale? I go to the cinema on Wednesday. Bueno, vamos a ampliar por aquí un poquito. On Wednesday. Voy a subrayar aquí nuevamente la preposición. Recuerden, la preposición es una palabra que me ayuda a realizar una oración teniendo en cuenta si es una hora, si es un día, bueno, si es una fecha, etc. Entonces, si ustedes ven, para las horas específicas utilizamos at. ¿Listo? Para las horas específicas, para los días específicos, en este caso, por ejemplo, el miércoles, pues la preposición es on. Pero puedes decir, por ejemplo, voy al cinema los miércoles y viernes. Pues también me sirven porque estoy indicando, pues, ese día o esos días de la semana. Entonces, la preposición siempre va a ser on. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa y no cometer esos errores. So I go to the cinema on Wednesday and, por ejemplo, y viernes, and Friday. ¿Qué vemos aquí de diferente? Pues que los días de la semana se deben escribir siempre en mayúscula inicial, ¿vale? Es un error muy común. Si ustedes ven aquí en la oración, en la parte inferior, donde dice que ella juega tenis los sábados, vemos que también sábados está en mayúscula inicial. Entonces, siempre los días de la semana se van a escribir en mayúscula inicial, ¿vale? Es un tema gramatical. Entonces, en inglés, los días de la semana, los meses del año, los nombres propios, ¿eso? Nombres de ciudades, países, nombres de empresas, etcétera, o los nombres de las personas se escriben siempre en mayúscula inicial. Eso es una regla gramatical. Es decir, que si escribo miércoles en minúscula, pues sería un error. Si escribo Friday en minúscula, sería un error gramatical. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esos puntos gramaticales que son esenciales a la hora de pues, comunicarnos o de pronto en la parte escrita en inglés. Y eso tengamos en cuenta esa parte. So I go to the cinema on Wednesday and Friday. Entonces voy al cinema el miércoles y viernes. Pero si yo quiero decir que son todos los miércoles y todos los viernes, es decir, tengo una rutina en donde voy al cine todos los miércoles y los viernes. Los días de la semana son sustantivos, es decir, se pueden pluralizar. Eso así como vemos aquí en la parte de Sunday, Saturdays. Entonces simplemente le agregamos la S para referirnos a los miércoles y los viernes. Es decir, que todos los miércoles y los viernes voy al cine. Por ejemplo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, cuando también utilizamos el presente simple, entonces nos dice aquí para afirmaciones o hechos universales, ¿listo? Verdades absolutas. Entonces, por ejemplo, el sol sale cada día. Sabemos que es una verdad absoluta donde el sol todos los días pues, sale, resplandece, ¿vale? Otro, los leones viven en África. Son verdades absolutas. ¿Listo? Pueden vivir en otros países, en otros lugares, pero sabemos que los leones también viven en África. Es una verdad absoluta o es un hecho universal. Por ejemplo, si coloco agua en el congelador, ¿qué pasa? Pues se congela, ¿vale? O se solidifica. Entonces, son verdades absolutas.
Otra, situaciones de larga duración, ¿listo? Que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. Entonces, por ejemplo, cuando nos presentamos en el foro o en los foros, entonces, por ejemplo, si yo digo I live in Cali, I live in Medellín, esa oración es una oración en presente simple, ¿listo? Es una situación de larga duración que se mantiene en el presente y en un futuro. Puede ser un futuro corto, un futuro largo, ¿listo? O intermedio. Entonces, por ejemplo, si yo digo vivo en Bogotá, pues actualmente estoy viviendo en Bogotá y puede que este mes, este año, este próximo 5 años viva o continúe viviendo en Bogotá. Entonces, son situaciones de larga duración. Por ejemplo, cuando hablamos de gustos, cosas que me gustan o cosas que no me gustan. Entonces, por ejemplo, they love opera, or I love salsa, I love bachata, I love reading. Son gustos, es algo que me gusta y es un gusto que continúa en el tiempo, ¿vale? Entonces, para ello utilizamos presente simple. Listo, muy bien. Acciones que ocurren en el futuro en un horario conocido o preestablecido. Entonces, también podemos utilizar el presente simple. ¿Listo? Aquí dice que necesitamos una expresión de tiempo. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo? Pues horas específicas o días específicos o un mes específico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, our Ave leaves at 10 o'clock. Nuestro tren, ¿listo? Nuestro tren sale a las 10 en punto. ¿Listo? Es decir, si estamos en el presente y tenemos un viaje, una salida en tren a las 10 de la noche, por ejemplo, pues sabemos que es un futuro próximo. Pero se utiliza el presente simple porque hay un horario que ya se conoce o ya está preestablecido. Por ejemplo, tenemos sesiones virtuales los miércoles de cada semana, un ejemplo. Entonces, como ya hay un horario preestablecido, pues con ello utilizamos el presente simple. The piano lessons start on Monday. Entonces, las sesiones de piano o las clases de piano inician los lunes. Es decir, que ya hay un día específico o establecido para esas clases de piano. También utilizamos el presente simple con instrucciones. Entonces, por ejemplo, cuando compramos un televisor, cuando compramos un equipo, bueno, algún objeto y viene con un manual de instrucciones, pues ese manual de instrucciones viene escrito en presente simple. ¿Listo? Que me muestra paso a paso qué debo realizar o cómo debo realizarlo, pues para poder hacer uso de ello. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen, donde vemos que hay un video que está explicando cómo realizar una imagen de origami, ¿vale? En ese video. Entonces, esas órdenes o esas instrucciones están dadas en presente simple. O cuando vamos, por ejemplo, al cajero. ¿Listo? El cajero vemos que salen frases, oraciones, y nos dice, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. Entonces, para esas instrucciones también utilizamos el presente simple. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la parte gramatical. Vamos a verla muy por encima, pero pues ya saben que tienen el material allí de estudio en la plataforma de English That Works para que puedan trabajar y también puedan practicar y estudiar esa parte. Entonces, aquí vamos a ver la parte gramatical. ¿Listo? En este caso, cómo se componen esas oraciones en presente simple, teniendo en cuenta que son afirmativas. ¿Listo? Entonces, vemos aquí que tenemos los sujetos, ¿listo? O los pronombres, o los nombres, ¿listo? Sujetos. Entonces, ese va a ser un orden. Sujeto, verbo, complemento para las oraciones afirmativas en presente simple. I, you, he, she, we, you, they. Luego sigue el verbo. Entonces, si ustedes ven allí, yo estoy resaltando esta tercera fila o esa parte de he, she, los pronombres he, she, it. ¿Listo? Voy a resaltarlos un poquito aquí. He, she, it, ¿vale? Esta casilla que está acá. Esa casilla que está allí se conocen como los pronombres en tercera persona, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta esa parte cuando hablemos de pronombres en tercera persona.
third person. ¿Listo? Cuando digamos tercera persona, pues nos estamos refiriendo a los pronombres he, she, it. Tengamos en cuenta esta parte. Entonces voy a colocarlo aquí. He, she, it. Entonces, esos son los que se conocen como pronombres en tercera persona. Entonces, si ustedes ven, pues lo tengo aquí resaltado en ese cuadrito en azul, he, she, it. ¿Qué diferencia hay con los demás pronombres? Con I, you, we, they. Pues que el verbo allí está, o sea, está modificado, ha sido cambiado, ¿vale? Ha sido modificado allí. He, she, it, el verbo no es work, sino works. Tiene una S más. ¿Listo? Tiene una S. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si la oración es presente simple, tercera persona, eso en afirmativo, el verbo debemos conjugarlo. Entonces, hay unas reglas allí, hay unas normas para tener en cuenta ese cambio o esa conjugación del verbo en tercera persona para los pronombres he, she, it. ¿Listo? Pronombres afirmativos en tercera persona. Para el resto de pronombres como I, you, we, they, el verbo no cambia, queda igual. Si usted ven, dice work. Entonces, por ejemplo, I work in a factory or you work in a factory. Si nos referimos a él, a ella o a esto o a alguien, so he, she, it sería works. ¿Listo? Works. Ese. Entonces vamos a ver cómo quedarían esas reglas, ¿vale? Tengamos en cuenta eso. Recuerden que esto también está en el material de estudio, ¿vale? Está en ese material de estudio que se conoce como contenido del curso Actividades de Aprendizaje. Listo. Entonces, aquí en esta parte, esas son las reglas, como les digo, son reglas, estas reglas que están aquí, son reglas que debemos tener en cuenta cuando nos estamos refiriendo a los pronombres en tercera persona. ¿Listo? Third person. ¿Qué son? He, she, it. ¿Vale? Pero recuerden, si es tercera persona, el verbo cambia, se conjuga. Esto se modifica. Si no son tercera persona, si no es he, she, it, pues el verbo queda igual, no va a cambiar. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Dice, si el verbo utilizado acaba en WS, SH, CH o OX, a ese verbo lo conjugamos y le agregamos ES al final. ¿Listo? Para estos pronombres. Entonces, por ejemplo, el verbo kiss, besar. Vemos que el verbo kiss termina en WS. Entonces, sigue esa regla. Entonces, por ejemplo, si decimos él besa a su esposa todos los días. ¿Listo? Esa es una rutina, es algo que él hace periódicamente. Entonces, kiss, nos estamos refiriendo a él en tercera persona, por eso le agregamos ese a ese verbo. ¿Listo? Para oraciones en tercera persona afirmativas del presente simple. El verbo fish, pescar, termina en SH. Entonces, por ejemplo, si yo digo, él pesca los domingos con su familia, entonces ese verbo pues lo conjugamos con ES, porque nos estamos refiriendo a él. Entonces, ¿cómo quedaría esa oración? Vamos a hacerla aquí. Vamos a escribirla aquí. Él pesca los domingos, vamos a decir. ¿Listo? Él pesca los domingos. Voy a colocar aquí un color más oscuro. Listo. Por ejemplo, sabemos que él, he, puede ser reemplazado por un nombre. Entonces puedo decir Carlos, Mauricio, José, Luis. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, José. Fish, que es el verbo pescar. Como estamos hablando de José en tercera persona, el presente simple, pues debemos conjugarlo con ES. José fishes, eso. José pesca los domingos. Entonces, sabemos que la preposición para los días de la semana es on. Y domingo o domingos se debe escribir en mayúscula inicial, ¿vale? Sundays with his family. ¿Listo? Entonces, él pesca los domingos con su familia. Aquí estamos haciendo uso ya de esa oración con ese verbo en tercera persona. ¿Listo? En afirmativo. So, José, recuerden que José es lo mismo que decir he, él en tercera persona. Por eso conjugamos el verbo en ES. Y si nos vamos a referir a un día específico,
pues allí utilizamos la preposición on. Recuerden que on es para los días de la semana. En este caso, domingo, inicia con mayúscula inicial. Y el resto es complemento. Muy bien. Bueno, verbos terminados en CH. Entonces, uno como ellos, watch, que significa ver, observar. Esto, por ejemplo, ver televisión. Entonces, ella, por ejemplo, ella ve televisión a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿vale? Es una rutina, ¿listo? Es algo que esa persona hace, o yo puedo decir, yo lo hago. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, en primera persona, yo, pues sabemos que estas reglas que están aquí, si terminan en CH, SH o X, pues no van a cambiar porque yo, si yo me refiero a primera persona, pues no pasa nada porque yo no soy tercera persona. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diríamos? Veo televisión a las 3 de la tarde. So, I watch TV at 3 p.m., for example, or at 3 o'clock. Entonces, mira, aquí vemos esa oración. Veo televisión a las 3 de la tarde. ¿Listo? Supongamos que yo a las 3 de la tarde veo un programa, veo algo. ¿Listo? Es una rutina, es algo que yo hago a las 3 de la tarde, veo televisión. Vemos que como es primera persona, el verbo no debe cambiar, no se debe conjugar. Pero, por ejemplo, si me refiero a ella, pues como ella hace parte de ese grupo en tercera persona, y eso que lo tenemos aquí, pues sencillamente el verbo se debe conjugar. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces el verbo watch, como termina en CH, pues debemos conjugarlo con ES. So, she watches TV at 3 p.m., for example. ¿Listo? Entonces aquí hay una diferencia cuando es primera persona y tercera persona hablando de ella. Vemos que con ella el verbo se debe conjugar con en tercera persona. Es usar un verbo. Listo, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Está fallando muchísimo la red, entonces pido excusas por eso. Y bueno, continuamos con esto, ¿vale? Le decía, el verbo go, ¿listo? Por ejemplo, ir. Entonces, el verbo ir, por ejemplo, ir al trabajo, ir a la universidad, ir al banco. ¿Listo? El verbo go. Si se utiliza en tercera persona, entonces vemos aquí que go, pues se conjuga, o sea, se le agrega es, ¿vale? Es, goes. Entonces, por ejemplo, she goes to the doctor, for example, at 5 p.m. or at 5 o'clock, que también se utiliza mucho, ¿no? So she goes to the doctor at 5 o'clock. Entonces, ella va al doctor a las 5 en punto. Vemos que el verbo se conjuga porque es tercera persona. Eso obligatoriamente se debe conjugar. Pero si yo digo, queremos utilizar usted va al doctor
a las 2 y you go, pues el verbo no cambia, pues sencillamente porque you no hace parte del grupo de tercera persona. So you go to the doctor at 3, for example. ¿Listo? Entonces vemos aquí la diferencia. Goes, ¿listo? Porque estamos hablando de ella. So she goes. Voy a resaltarlo aquí. Porque ella es tercera persona, el verbo se debe conjugar. Y you, para usted, pues el verbo no se conjuga porque usted no hace parte de ese grupo de tercera persona. Pues solamente cambian cuando es he, she, it en tercera persona del presente simple. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta allí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Espero que hayan entendido muy bien esa parte. Todo eso son ejercicios y pues práctica, ¿vale? Mucha práctica y ser consciente de cuando me estoy refiriendo a alguien en tercera persona, afirmativo en presente simple. Bueno, hay otras reglas aquí. Entonces, por ejemplo, los verbos que terminan en Y y antes va una consonante, ¿vale? Estos siguen haciendo parte de esa regla, ¿vale? De los pronombres en tercera persona, ¿vale? Seguimos hablando de esa regla. Pronombres en tercera persona, ¿listo? Entonces, los verbos que terminan en Y y antes va una consonante, esa Y cambia por IES. Entonces, por ejemplo, el verbo estudiar, study. Cuando hablamos de él, ella, o esto o esta, pues cambia esa Y por IES. Entonces, por ejemplo, Carlos estudia en el SENA, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de Carlos. Carlos es él,